Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar el tema número 9, la materia siempre se presenta igual. En este tema vamos a trabajar el propósito, distingue y define en las preguntas de indagación las variables dependiente e independiente y las intervinientes en el proceso de indagación. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? La materia puede presentarse en la naturaleza en tres estados: el sólido, líquido, gaseoso y el plasmático. Una estatua, por ejemplo, el mármol, se encuentra en estado sólido y al pasar por la cañería es el líquido y encontrándose también en el estado gaseoso. Vamos a desarrollar las propiedades del estado de la materia, en la cual se encuentra el sólido, líquido y gaseoso, así como los cambios de estado que se producen en la naturaleza. Se suelen usar modelos. Un modelo es una forma de representar algo que es difícil de percibir directamente por nuestros sentidos. Observamos los estados de la materia, el sólido, líquido y gaseoso. Como pueden observar, las moléculas están separadas en diferentes estados. La materia está formada por pequeñísimas partículas denominadas moléculas y átomos, que no son visibles a simple vista. Las moléculas se hallan en constante movimiento. Unas se mueven más deprisa y otras más lentamente, dependiendo en el estado que se encuentren. Hay fuerzas de atracción entre las moléculas que forman la materia. Estas fuerzas mantienen a las partículas unidas entre sí, como observamos en el gráfico. En el estado sólido, las moléculas están cerca, unas tras de otras, formando una estructura rígida. No se mueven solas, vibran sobre su sitio. Aquí en el estado sólido va a predominar la fuerza de atracción. En cambio, en los estados líquidos encontramos las moléculas que están juntas, pero la separación entre ellas es mucho mayor. Aquí predomina la fuerza de atracción y repulsión. En los gases, las moléculas están muy separadas entre sí. Entre ellas hay más espacio vacío en que los líquidos o en los sólidos. Además, se mueven con mayor facilidad. Tenemos los cambios de estado de la materia. Cuando la temperatura de un sólido aumenta, las fuerzas están unidas, que existen entre las moléculas que se debilitan. En cambio, en un estado líquido se evapora y se convierten en gas debido a que aumenta su temperatura. Estas moléculas se moverán rápidamente hasta vencer todas las fuerzas de atracción que había entre ellas. De esta forma, el líquido se convierte en gas. Al disminuir la temperatura, el movimiento de las moléculas es cada vez menor y las fuerzas de atracción entre ellas aumenta, por lo que las moléculas se juntan. De esta manera se va pasando del estado gaseoso al estado líquido y de allí al estado sólido. Tenemos las propiedades de los sólidos. Tienen una forma fija, porque las fuerzas existen entre las partículas que evitan que éstas se desplacen. Los sólidos tienen un volumen definido, fijo porque las partículas que lo forman ocupan posiciones fijas y las fuerzas que las mantienen unidas evitan que se alejen o se acerquen. Prácticamente es imposible comprimirlos a los sólidos, pues las partículas que las forman
están muy juntas. Las propiedades del estado líquido tienen forma variable. Las partículas pueden deslizarse con facilidad para adoptar la forma de un recipiente. Entonces, los líquidos tienen un volumen fijo, porque estas partículas que lo forman están bastante juntas y las fuerzas de atracción que existen entre ellas impiden que el líquido se comprima. Propiedades de los gases. Los gases tienen una forma y volumen variable, porque las partículas que lo forman pueden moverse con facilidad, al azar y con bastante rapidez. Como observamos en la imagen, tenemos estados de la materia. En el estado sólido tienen su propia forma, tienen volumen, tienen masa. El líquido toma la forma de su contenido, tiene volumen, tiene masa. En el estado gaseoso no tiene su propia forma, no tiene volumen. Bien, chicos, tenemos preguntas que desarrollar y nos vemos el próximo monitoreo.